Segunda hora, continuamos. Continuamos entonces con Josué. Recordamos siempre que tenemos un título en hebreo y un título en griego. Un título en hebreo dado por las primeras palabras del rollo y un libro en griego que se lo atribuye la Septuaginta en su traducción del hebreo al griego. En hebreo es Yeshua, ¿sí? Que es Jehová de salvación, que es la primera palabra que aparece. Y en la Septuaginta, Jesús, que es Josué. Y Josué es el mismo nombre que Jesús en griego, el mismo, ¿no? Y es por eso que muchas personas a veces se confunden con esto. Si usted va a Hebreos, dice, porque si Josué, pero si lo ve en la Biblia de las Américas, por ejemplo, tiene ahí un asterisco que dice Jesús. O sea, en griego, si usted lo lee en griego, leer Josué y leer Jesús es la misma palabra. Tendría que ver el contexto para ver si se está refiriendo a Josué o se está refiriendo a Jesús, pero es la misma palabra. El libro comienza con un pretérito, o sea, esto sucedió, o sea, de alguna manera esto está como conectándolo con la Torá. Recuerda, ya salimos de los escritos de Moisés, este es un escrito de Josué, Josué es el que escribe, y conecta con la Torá con este verbo, ¿sí? Con este pretérito, diciendo sucedió, ¿no? O sea, un pretérito es un verbo que habla de cosas pasadas, ¿no? Y está dando como continuidad al escrito de la Torá. Según el canon hebreo, recuerdan que nosotros en algún momento vimos cuál es el canon que nosotros tenemos de las Escrituras, o sea, cómo están ordenados los libros, ¿sí? Nosotros como los tenemos ordenados, pero los judíos tienen el canon del Antiguo Testamento ordenado, los libros están ordenados de forma distinta, ¿no? Están ordenados cronológicamente, y nosotros los tenemos ordenados temáticamente. Para ellos el libro de Josué está ordenado como el primero de los profetas. Josué fue un profeta, aunque no va a hablar mucho acerca del futuro, es un profeta y habla a su pueblo acerca de lo que va a ocurrir. La fecha del escrito, tenemos una fecha de los hechos, que es desde la muerte de Moisés, cuando empieza a escribirse, en 1405, hasta la muerte de los ancianos asociados con Josué. Y del manuscrito, del 1385 al 1375 a.C., hasta hoy. Aquí tenemos una cantidad de pasajes, porque nosotros encontramos el manuscrito es del 1385 al 1375. Y acá no sé por qué está así, pero esto habla del impacto que aparentemente hay alguien que está escribiendo, que está haciendo pequeñas actualizaciones al libro. Porque habla de lo que ocurrió y después dice, ahora esta ciudad se llama Mataderos. Es como decir, en este tiempo la ciudad se llama Mataderos. O sea, no tiene sentido decir que se llama ahora Mataderos si no es que pasó un montón de tiempo en la cual perdió su nombre original. O sea, no tendría sentido decir, hace 6 meses yo estuve aquí y la ciudad se llamaba Matadero y no lo podés creer. 6 meses después la ciudad se llama Mataderos. No tiene sentido. Tiene sentido si pasó mucho tiempo. Y esto es algo que encontramos en el libro constantemente. Miren, entonces Josué levantó 12 piedras en medio del Jordán, en el lugar donde habían estado los pies de los sacerdotes que llevaban el arca del pacto, y allí permanecen hasta hoy. O sea, es como que estaba hablando de esto ocurrió y ha pasado un montón de tiempo y eso todavía está, hasta hoy sigue estando, ¿no? Entonces parece ser que hay como una actualización. En el 5.9
Entonces el Señor dijo a Josué: hoy he quitado de vosotros el oprobio. Por eso aquel lugar se ha llamado Gilgal hasta hoy. Entonces hay alguien que escribió cuando la ciudad se llamaba Gilgal y parece que vuelve a hacer alguna actualización y dice: esa ciudad hasta hoy se llama de la misma manera, como la llamó Josué. Y así vamos a encontrar un montón de citas. Todas estas citas que tenemos aquí hacen esta misma corrección o actualización del pasaje. Bueno, entendemos que eso fue algo que lo hizo alguien inspirado por Dios, pero sin duda vemos que hay actualizaciones y es por eso que la fecha del manuscrito es más amplia que la de los sucesos, ¿no? Entonces tenemos una fecha de los sucesos, que sabemos cuándo ocurrió, y tenemos una fecha del manuscrito, que parece ser que hay actualizaciones, y por eso es más amplia la fecha de cuándo se escribió este libro. El autor obviamente es Josué. Y pensamos en el contexto histórico. Acá vamos a ver por qué la Biblia nos habla de que fue difícil o imposible, quizás hasta hoy, el que conquisten la tierra prometida. ¿Por qué? Porque si en realidad los hombres de Israel, en comparación a los que habían en la tierra prometida, eran muchos, 600.000 hombres. Son muchos hombres, ¿sí?, para entrar en batalla con pueblos que tienen mucho menos población. Pero ¿por qué fue tan difícil? ¿Por qué no lo conquistaron fácilmente? Siendo ellos, porque eran desobedientes. ¿Por qué más? Porque dudaban, porque no tenían fe. ¿Por qué más? ¿Por qué pudo haber sido que no conquistaron fácilmente todo ese lugar? Bueno, vamos a ver aquí algunas 5 cosas por lo menos que nosotros deberíamos tener en cuenta. Bueno, cuando Moisés concluye, o sea, termina la última exhortación, sube al monte para morir, y Israel entonces entra en un duelo. Durante un mes lo duelan, ¿sí?, a Moisés. Y después de esto comienza la conquista. Aunque Moisés había entregado la tierra del este de Josué a los... O sea, sí, a ver, para. Recuerdan que hablamos que cuando Israel llegó a las tierras de Moab, hay 2 tribus y medias que dijeron: nosotros nos quedamos acá, ¿sí? Y esas tierras ya fueron entregadas. Entonces lo que queda por conquistar es Palestina, más allá del río Jordán. Ahora lo vamos a ver en un mapa. Entonces, esperen que no sé por qué se me corta acá. A ver, voy a hacer esto. A los rubenitas, gaditas y a la mitad de la tribu de Israel se repartieron esa parte al este del Jordán. Partieron de su tierra, entonces ahora, o sea, estos que se habían quedado... A ver, tengo un mapa. No sé si se va a ver bien el mapa. Espero que por lo menos más o menos. ¿Puedo dibujar? No. Yo sé que el mapa no se ve bien, debería ser un poco más grande, pero la idea es que ellos vienen de acá. ¿Por qué no puedo escribir? Bueno, no me deja escribir.
disculpen un segundo. Quiero de alguna manera cerrar la barra de herramientas. Ok, a ver si me permite escribir ahora. Sí. ¿Se me fue el mapa? Sí. Bueno, está pequeño ahí, pero la idea es que ellos vienen desde aquí. Ellos vienen desde aquí, llegan al este del río Jordán, este es el río Jordán, y entonces Rubén, Gad y Manasés, ellos se quedan de este lado, ¿sí? Hacen un pacto, dicen, nosotros nos vamos a quedar de este lado, pero vamos a entrar con ustedes a la tierra prometida y vamos a ayudarlos en la conquista. Y cuando la tierra, cuando ustedes se establezcan en la tierra, entonces nosotros vamos a volver a donde está nuestro pueblo. Así que dejaron aquí a sus hijos, a sus esposas y a los ancianos y a sus pertenencias, porque ya se habían establecido en este lugar, y entonces ahora iban a emprender junto con todo el pueblo de Israel como parte de la conquista de Palestina. Entonces, eso es lo que está ocurriendo en este momento. Partieron de su tierra para combatir con el resto de Israel. Eso significa que Israel contaba con un ejército de aproximadamente 600.000 hombres, eran muchas personas. A simple vista, comparando la mayor cantidad de soldados israelitas con los habitantes cananeos, se podría concluir que la conquista hubiese sido fácil, una expresión de coser y cantar, algo sencillo. Sin embargo, es importante considerar algunas dificultades que tuvieron que enfrentar los israelitas. Primero, los israelitas. Primero, las ciudades de los cananeos eran auténticas fortalezas, ellos venían del desierto, ahora se encontraban con ciudades fortificadas. Jericó tenía grandes muros y estaban preparadas para ser atacadas. Estaban ya preparadas para el asedio. Incluso se cree que Jericó tenía un sistema para sacar agua que le permitía estar mucho tiempo asediada, pero sin embargo tener provisiones dentro de la propia ciudad. Así que cuando ellos, a pesar de que tienen 600.000 hombres, se encuentran ahora que, acá nos encontramos con una fortaleza, estas personas están detrás de ciudades amuralladas, y eso es una de las primeras dificultades que se encuentran. ¿Y por qué la conquista no fue simple? Dice, descubrimientos arqueológicos confirman que disponían de avanzados sistemas de drenaje para el caso de asedio. Lo segundo, de que los cananeos eran prominentes en estatura. Y destacada fortaleza debido a un gran número de factores, entre los cuales se destacan el matrimonio endogámico. ¿Saben qué significa eso? Okay. Dentro de la familia. Exacto. Dentro de su propio pueblo, ¿no? El incesto sería dentro de una propia familia. Endogámico, digamos, ellos solamente se reproducían en su comunidad, no se reproducían con personas de otra comunidad. Ahora piensen en esto, ¿no? En esta sociedad, la persona más grande y más fuerte, supongamos el rey, que era la persona más grande y más fuerte, era el que más esposas tenía. Entonces era el que más se reproducía. Esta era una sociedad de fuertes, ¿se entiende, no? Entonces ellos aparentemente, con este sistema de que las personas que eran más fuertes se reproducían, ¿sí?, hicieron eran como gigantes. No eran nefilines, porque estos murieron todos antes del diluvio,
pero sí eran personas muy grandes. Pero claro que todas estas cosas que hicieron también habían traído algunas cuestiones genéticas. Recuerdan que Goliat tenía 6 dedos. 6 dedos. ¿Sí? Eran gente muy grande. Y uno podría decir, bueno, en una batalla, ¿qué importante? O sea, una batalla de hoy, que una persona sea grandota no es muy importante. Si yo tengo un fusil, lo mato, no importa. Si es más grande, es más fácil pegarle. Pero cuando no hay fusiles y solamente hay espadas y hay escudos, ser grande es una gran ventaja. Es una gran ventaja. Entonces era gente grande, ¿sí? Y gente que tenía espada. Bueno, y su ascendencia, esta idea de que los gigantes, los que eran más grandes, iban engendrando a la mayoría del pueblo, por lo que la estatura de los cananeos era mayor que la de los israelitas. Bueno, esto es lo que acabo de decir. El 3. La tecnología militar de los cananeos superaba la de los israelitas. O sea, ellos tenían espadas, tenían carros y los israelitas no tenían nada. O sea, tenían palos. No era gente de combate. Los cananeos tenían caballos, carros, arcos, flechas, espada, hierro. Y es probable que las escasas armas que tenían los israelitas sean de peor calidad que la de ellos. 4. Los cananeos eran gente entrenada, o sea, era gente de batalla, eran profesionales en la batalla. Los israelitas no eran gente de batalla. Ellos habían nacido en el desierto, no habían nacido en un entrenamiento militar, un campo de entrenamiento militar. 5. Aunque cada pueblo no tenía más de 600.000 hombres, que era lo que tenía Israel, a la hora de la batalla, es decir, es más, cuando, creo que está aquí, a ver, a la hora de la batalla se aliaban con otros pueblos para atacar a los israelitas. Un comentarista calcula que en la batalla que tuvo lugar en el norte de la tierra, los cananeos disponían con 300.000 soldados de a pie, 10.000 unidades de caballería y 200 carros. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Miren, la toma de la tierra prometida fue estrategia. Ellos entran, cuando deciden entrar, pelean en Jericó, toman Jericó y lo que hacen es dividir la tierra. Dividen. ¿Para qué? Para que no haya una alianza, porque lo que hacían es que los del norte se aliaban entre todos y venían entonces al combate. Lo que hicieron ellos es dividirlo, entonces tomaron primero el sur y luego que tomaron el sur emprendieron la campaña hacia las ciudades más grandes del norte. Entonces dice un comentarista que cuando fueron hacia el norte, los del norte no se quedaron en sus propias ciudades, en sus propios pueblos, sino que hicieron una gran alianza para venir en contra de Israel, ¿no? Entonces por eso no fue tan sencillo conquistar la tierra prometida. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Lo de los gigantes, puede ser que usted había dicho, no me acuerdo si números, cuando se mandan los 2 espías, que 10 de ellos habían vuelto y habían dicho que veían gigantes. Eso, claro, pero la palabra que utilizan ahí es Nefilim. Por eso se trata de una exageración. Claro. Sí eran grandes, pero ellos estaban diciendo que había Nefilim. La palabra que se utiliza en el hebreo es Nefilim, y no había Nefilim. Claro, no había gigantes. Había, sí, el caso había gente grande, sí. A comparación de ellos, sí que eran más chicos. Ok, entonces las batallas no fueron de forma individual, sino que ellos se aliaban entre sí y venían al combate, entonces esto era mucho más difícil para los israelitas. Pero lo que ocurre con Israel es que ellos libran 2 o 3 batallas grandes, toman el sur y luego van al norte, a las ciudades más grandes, y se libran 2 o 3 batallas, porque todos estaban aliados y vencen, digamos, al ejército. Sí. Con la existencia de los rubenitas, gaditas. Sí, ellos los acompañaron. Así que nosotros nos quedamos de este lado, pero nuestros hombres van en combate con ustedes. Cuando terminemos, nosotros nos volvemos. Y ahora vamos a ver lo que ocurre con eso. Bueno, el tema es conquistar y dividir. Primero conquistan y luego
dividen la tierra como, bueno, la conquistan y después también la reparten entre ellos, aunque eso lo vamos a ver ahora. Propósito: Jehová dio la tierra de Canaán a Israel a través de una guerra santa, de acuerdo a su promesa, a la promesa que le había hecho a Abraham. E Israel moraba en tierra a la medida que obedecía a Jehová. 3. Resumen. Bueno, el contenido de Josué no es complicado, ellos entran, conquistan, aunque hay ciertas partes, recuerdan que hablamos de esto, hay ciertas partes del libro que nos hablan de algunos pecados puntuales, por ejemplo el de Acán, pero la gran parte del libro nos habla de que Israel es fiel y es obediente. Aunque si nosotros estamos viendo, o sea, si nosotros solamente vemos Josué, decimos, parece que ellos están obedeciendo y parece que están siendo fieles a Jehová, pero si nosotros tenemos en cuenta, como siempre lo debemos hacer, por ejemplo, el libro de Deuteronomio, donde Dios le dice qué era lo que ellos debían hacer, les dice, miren, pero en las ciudades de estos pueblos que el Señor tu Dios te da en heredad, no dejarás con vida nada que respire, sino que los destruirás por completo, a los heteos, a los amorreos, a los cananeos, a los fereceos, a los heveos y a los jebuseos. O sea, nadie debe quedar vivo. Nadie. ¿Para qué? Para que no se contaminen con ellos, para que ellos no os enseñen a imitar todas las abominaciones que ellos han hecho con sus dioses y que pequéis ahora ustedes contra Jehová tu Dios. O sea, ¿qué es lo que Dios le dijo? Ustedes deben, cuando van a una ciudad, a esta ciudad donde ustedes van a morar, deben matar a todos. No debe quedar nadie vivo. ¿Y qué es lo que hacen ellos? Inmediatamente nosotros vemos que ellos no obedecen. Porque, por ejemplo, vemos, y sucedió cuando los hijos de Israel se hicieron fuertes, sometieron a los cananeos a trabajos forzados. ¿Qué te dijo Dios? ¿Que los tomes como esclavos o que los mates? Y cualquiera de nosotros podría decir, wow, ganaron, porque ahora los esclavizaron y entonces significa que están obedeciendo. No, si vos lo ves con los lentes de Deuteronomio, te das cuenta que ellos están desobedeciendo. No es lo que debían hacer. Por eso no los expulsaron totalmente, por eso no tomaron la tierra, porque no hicieron lo que Dios le había dicho que tenían que hacer. Sí, ellos no obedecían a Dios. Pero ahora lo que nosotros nos vamos a preguntar es, ¿por qué ellos no tomaron control de la tierra? Porque no la tomaron porque en realidad no hicieron lo que ellos debían haber. Ellos deberían haber exterminado a ese pueblo. Sin embargo, los tomaron como esclavos y esas personas después se fortalecieron y retomaron muchos de ellos su lugar. Tiempo atrás, con el caso de Israel, que cuando muere Jacob con sus hijos, se levantó en Egipto, o sea, toda la gente que estaba en Egipto no conocían lo que había pasado con Israel. Jueces. Claro, con Sí. los israelitas crecían, y ahí fue donde esta vez le tocó a Israel, porque Dios no le había dicho a los filisteos que no era el pueblo elegido, exterminen a los israelitas. Claro. ¿Ustedes creen que, hoy creo que hubo noticias nuevamente de Israel, ¿ustedes creen que si Israel hubiese hecho lo que Dios le dijo que tenían que hacer, estarían hoy peleando con esa gente?
¿Ustedes creen que Israel tomó la tierra prometida? No, nunca la tomó. Nunca. Nunca se cumplió esa promesa. Y por eso es una promesa futura. Creemos que Dios va a cumplir esa promesa. Ciertamente, porque le prometió la tierra. Pero hasta ahora no se ha cumplido. No se ha cumplido. Porque no hicieron lo que tenían que hacer. Pero vuelvo a decir, nosotros leemos Josué 1:4 y dice que bueno, que parece que ganaron y Dios le entregó sus manos a los cananeos y a los fereceos y derrotaron a 10.000 hombres. Decimos, wow, gran victoria. Y después vemos que tomaron el rey, le cortaron los pulgares y se lo llevaron como hacían las otras naciones que sometían a los reyes y los humillaban luego en sus cortes. Lo mismo que las otras naciones. Y no fue lo que Dios le dijo que tenían que hacer. Dios dijo que los tenían que ejecutar por su idolatría. Y les había dicho cuál era la razón. Recuerdan que Moisés se toma el tiempo para decirle de dónde venían los cananeos, qué era lo que habían hecho, qué es lo que había pasado con Noé. ¿Recuerdan? La maldición que Dios había puesto sobre ellos. Que Dios ahora los iba a juzgar por ellos como pueblo. Ahora iba a traer juicio sobre esas naciones. Y que lo que tenían que hacer ellos era llevar adelante el juicio. ¿Cuál era el juicio? Debían morir. Sin embargo, no lo hicieron. La tierra de Canaán viene de Canaán, el hijo de... Cananeo, claro. Maldito será Canaán. Maldito será Canaán. Ok, bien. Bueno, la estrategia que tuvieron fue astuta. Estoy en el punto 3 todavía. Entraron en un punto central de la tierra, la dividieron en dos partes y de esa manera no se podían juntar todos en contra de ellos. Luego, como nación entera, ellos derribaron las ciudades más grandes del sur y después comenzaron la conquista hacia el norte. La última fase consistía en que ahora, luego las tribus individuales, ya no como nación, sino cada tribu en su territorio iba a tener que completar la conquista, algo que nunca hicieron, ¿no? De aniquilar a la gente restante. Y el libro, nosotros cuando leemos el libro de Jueces comienza diciendo que eso Manasés no lo hizo, la tribu de Manasés no lo hizo, tampoco lo hizo Efraín, tampoco lo hizo Zabulón, tampoco lo hizo Aser, tampoco lo hizo Neftalí. Jueces 1:28. No lo hicieron, no hicieron esta tarea. 4. Aunque el libro de Josué termina con la fidelidad de Jehová para con ellos, allí sepultaron ellos los huesos de Josué en la tierra prometida. El libro nos va a dejar con la pregunta, es que si Israel va a terminar con su trabajo aniquilando a los habitantes restantes, o qué va a hacer, o se va a prostituir con ellos como Moisés lo había predicho. ¿Qué creen que ocurrió? Se prostituyó con ellos. La respuesta es obvia y la encontramos después en el libro de Jueces. El bosquejo del libro, entrando en la tierra prometida, del 1 al 5, del 6 al 12, conquistando la tierra prometida, del 13 al 27, repartiendo la tierra, y 23 al 24, reteniendo la tierra. Esto no lo cumplieron, no retuvieron la tierra prometida. Rápidamente entramos al panorama. Bueno, capítulo 1, la comisión que Dios le da a Josué, esfuérzate y sé valiente. Capítulo 2, ahí encontramos a Rahab y los espías. Luego vamos a ver el tema de Rahab, ahí va. La que mintió. ¿Pecó o no pecó? La que escondió a los espías. Ok. ¿Hizo bien o hizo mal? ¿Hizo bien? Ok. ¿Está bien mentir entonces? ¿Dios lo permitió? No sé, vamos a verlo. Están las dificultades claves. Ok, entonces, de acuerdo a si es bueno, lo podemos mentir. ¿Podemos mentir? ¿Cómo? No, es pecado. Sí. No habría ninguna razón por la cual Dios aceptara la mentira.
Y no. Cuando fue lo de Moisés que había que matar a todos los varones. Yo le hago una pregunta a ustedes, me voy a adelantar a esto. Le hago una pregunta a ustedes. Ay. Les hago una pregunta. Me quedó la correa corta. Le hago una pregunta. Si Dios hubiese querido salvar a los espías, ¿lo podría haber hecho sin la ayuda de Rahab? ¿Podría haber mandado a un ángel y matado a todos? Entonces, ¿justifica mentir? Nos enseña algo a partir de eso. Ok, después lo vamos a ver sobre el final. Okay. El cruce del río Jordán. Bueno, miren, acá esto ocurre también con Pedro y en el Nuevo Testamento con Pedro y Pablo, ¿no? O sea, vemos estas comparaciones. Pedro, la sombra de Pedro sanaba, y luego vemos de Pablo los paños del delantal de Pablo sanaban. Hay una comparación, de decir, la misma autoridad que estaba en Pedro, también esa misma autoridad está en Pablo. Y acá vamos a encontrar esto, que hay mucha similitud entre Moisés y Josué. El autor está recalcando esto, para mostrar que Josué tiene la misma autoridad que Moisés. Entonces, hablan del cruce del río Jordán. Esto es muy, muy similar. A ver si tengo... Esto lo vimos ya, ¿no? A ver si este es viejo. Tengo que tener otras tablas. Vamos. ¿Qué pasó? Tengo que tener otras tablas. Denme un segundo. Distribución de las tierras. Ok. Josué era como Moisés. Josué tenía el espíritu de Jehová, a igual que Moisés. 1:5. Josué fue escuchado como Moisés. 1:17. Y fue santificado ante Israel como Moisés. 3:5 y 4:14. Y otros ejemplos es, Josué tiene un encuentro con Jehová igual que lo tuvo Moisés. ¿Recuerdan que cuando Moisés ve la zarza ardiente y se acerca y le dice, quítate? Bueno, lo mismo ocurre con Josué. También hay un cruce del río Jordán, igual que lo tuvo Moisés. También las aguas se parten de la misma manera. También intercede por el pueblo. También hay una ley escrita en piedras. Jehová también escuchó su voz y el corazón de su enemigo también fue endurecido, a igual que Moisés. O sea, hay mucha similitud mostrándonos, o lo que quiere mostrar el autor, que Josué tiene la misma autoridad que Josué. Mucha semejanza. Luego el 5:14. Este pasaje me encanta. De veras. Josué y el capitán del ejército del Señor. Y sucedió que cuando Josué estaba cerca de Jericó, se levantó los ojos y miró. Aparentemente, Josué ya no es joven, Josué es un hombre grande. Fue uno de los espías, pero ya ahora pasó tiempo y es un hombre, podríamos decir, un hombre anciano. Por la mañana van a entrar a conquistar, van a entrar en batalla. Y ahora, no sé, quizás Josué estaba nervioso, no podía dormir, no conciliaba el sueño. Y dice que él se levanta para ir a ver a Jericó. Y cuando él va hacia ese lugar para poder ver a la ciudad, se encuentra con uno que tiene su espada desenvainada.
Entonces Josué le pregunta, ¿tú eres de los nuestros o eres un enemigo? Y él le dice, no, yo no soy humano. Yo no soy ni del ejército de ellos, ni soy de tu ejército. Yo soy el príncipe del ejército de Jehová. Es Jesús. Es el Señor Jesús. Y ahí inmediatamente él se da cuenta que es Jehová y ahí se postra delante. Y miren, el mismo relato, dice, estaba al frente de él con una espada desenvainada en la mano y Josué fue hacia él y le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestro enemigo? Y él respondió, no. Más bien, yo vengo ahora como capitán del ejército del Señor. Y Josué inmediatamente se postró en tierra. No es un ángel común. Ningún ángel recibe adoración de parte de Dios. Cuando hay un ángel que recibe adoración es Cristo, es Jehová. Y él se postra ahí. Y Josué se postró en tierra, hizo reverencia. Y dice, ¿qué dices, mi señor, a tu siervo? Entonces el capitán del ejército le dijo a Josué, quítate la sandalia de tus pies, porque el lugar donde está es santo. Y eso, igual que lo que ocurrió con Moisés. ¿No? Pero qué maravilloso esto, ¿no? De él, obviamente, con miedo, con un montón de cosas, y de repente él va, se encuentra con el Señor, y hacen juntamente con el Señor los planes de la conquista. Y el Señor le dice, bueno, ok, ¿sabes lo que vamos a hacer? Vamos a hacer algo. Ustedes van a hacer algo y nosotros vamos a hacer algo. Ustedes lo que van a hacer es van a bajar a la ciudad y van a dar vueltas alrededor de la ciudad. Ustedes están entrenados en dar vueltas, así que ustedes dan vueltas a la ciudad y nosotros hacemos el resto. Amén. Y así toman la ciudad. Impresionante, ¿no? Qué maravilloso y qué similitud con Éxodo 3:5, ¿no? Bueno, luego en el capítulo 6 vemos la caída de Jericó. Capítulo 7:19, este da gloria a Jehová. Este es en el pecado de Acán, que dice, entonces Josué dijo a Acán, hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel. Esto significa confiesa tu pecado. Eso es lo que significa. O sea, el da gloria no es que con lo que hiciste glorifica al Señor, sino lo que está diciendo es confiesa tu pecado. Y vemos esta misma expresión en Juan, el capítulo 9. Recuerdan con el ciego, cuando el Señor sana al ciego y luego los fariseos le dicen, lo empiezan a interrogar al ciego y le preguntan qué es lo que había ocurrido. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios, en el sentido no que glorifica a Dios, sino que confiesa tu pecado, ¿no? Es la misma expresión. Eso es lo que significa da gloria a Dios. Y bueno, después ahí vemos en el 7:19 es el mismo. Dice, entonces Josué dijo, da gloria a Jehová y dale alabanza y aclamen ahora. Y Acán le respondió a Josué diciendo, verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho, pues vi el manto babilónico y fui muy bueno. Lo vi, lo codicié y lo tomé. ¿No? Lo mismo, igual que Eva. Igual. Lo vio, lo codició y lo tomó. Y obviamente él confiesa, pero eso no quita las consecuencias. Él debía morir por su pecado y así fue. Fue condenado a muerte. Luego el 9:14, tomaron las provisiones y no consultaron a Jehová. Esto, la importancia de siempre consultar a Dios. Ganaron siempre cuando consultaban a Dios y perdieron siempre que no consultaban a Dios. Luego el 10:13 es un pasaje muy conocido, que el sol se detuvo. ¿Qué es lo que ocurrió ahí? Esto también va a estar en las dificultades claves. ¿Qué pasó? ¿Se detuvo el sol? ¿Puede el sol detenerse? ¿Sí? Dios pudo haber hecho que sí.
¿Es el sol el que se mueve alrededor de la Tierra? No, la Tierra. No. ¿Es la Tierra la que se mueve? ¿Se detuvo el sol? No, se tuvo la Tierra. ¿Se detuvo la Tierra? ¿Qué ocurrió? No sabemos. Claro, en realidad lo vamos a ver en las dificultades claves, pero no sabemos. Lo que sí sabemos del pasaje es que el día se prolongó más de lo normal. Hubo mucho más luz, o sea, el día prolongó y permitió concluir la batalla. Eso es lo que ocurre. Luego lo vamos a ver en las dificultades claves. Capítulo 11, bueno, se habla de la primera fase de la conquista, donde termina. Luego, capítulo 13 al 19, ahí se están repartiendo la tierra entre las tribus. Y acá esta expresión también preciosa, ahí en el 14-12, hay ciudades grandes y que esta es la expresión de Caleb. Caleb es un gran hombre de fe. Están repartiendo las tierras y están diciendo a qué tierras le corresponde cada tribu. Caleb es uno de los dos espías, Josué y Caleb, recuerda. Cuando nosotros vemos la vida de Caleb y pensamos, bueno, parece que el que recibió todas las recompensas fue Josué, pero Caleb no recibió nada. Pero en ningún momento nosotros vemos en la Escritura que Caleb se llenó de envidia. Otros sí se llenaron de envidia. María, la hermana de Moisés, tuvo envidia, ¿sí? Aarón tuvo envidia, pero nunca se habla de que Caleb tuvo envidia. Y en el momento que están repartiendo las tierras, dice Caleb, o sea, le dan, Josué, o sea, él era uno de los fieles, y le dice, bueno, elige la tierra. ¿Qué creen que eligió Caleb? ¿Qué creen que eligió Caleb? Caleb dijo, aquel lugar es el donde era anciano, era un hombre grande ya. Y dice, aquel lugar es donde están los enemigos más feroces, donde tienen más carros y donde tienen caballos. Bueno, ahí voy a ir yo. Y quizás me ayude Jehová. Ni siquiera él, o sea, ni siquiera alardeaba, ¿no?, de la gracia del Señor. Dice, quizás el Señor me ayude. Y un hombre ya siendo grande, los otros temerosos y demás, y él dice, él todavía a esa edad, un hombre que enfrenta desafíos, un hombre que aún a la edad que tenía es un hombre valeroso, ¿no? Caleb. Ok. Luego el 22, el altar de testimonio. Hay un tema acá que quizás también podemos sacar alguna enseñanza con respecto a esto, de algún principio de tener en cuenta a veces el cómo tratar un problema. Recuerdan que dijimos que estas tribus, Rubén, Gad y la mitad de la tribu de Manasés, ellos deciden ir a la conquista. Cuando ellos toman o sea, cumplen con las batallas más grandes, entonces ellos van a volver a su territorio. Entonces, volviendo estas dos tribus y media, volviendo ya para volver a cruzar hacia el oeste del río Jordán, se paran en este lugar y replican el altar. Hacen un altar. Cuando las otras 9 tribus y media se enteran de que ellos hicieron un altar, entonces envían a los soldados a matarlos.
Y porque había ocurrido lo de Acán y Dios había matado a muchos del pueblo por esa iniquidad. Y entonces envían a matarlos sin preguntar nada, ni siquiera preguntarles a ver qué era lo que había pasado, qué es lo que querían hacer. Quizás estuvo mal, no fue sabio tampoco hacer un altar, porque obviamente a Dios se lo podía adorar en un solo lugar, nadie podía hacer otro lugar para adorar a Dios. O sea, hacer un lugar donde ofrecer sacrificios que no sea en el lugar que Dios había determinado, esa era rebelión y iba a traer grandes consecuencias para con el pueblo. Pero no sabemos si estas tribus lo que querían es hacer allí un lugar de adoración o qué era lo que querían hacer. Lo que sí, que sin preguntar, mandaron un ejército, sus tribus hermanas, para matar a estas personas. A los suyos propios. A los suyos propios. Pero bueno, si usted lee ahí el texto, quizás lo podríamos leer. Lo que ocurre acá es, lo que ellos hacen es, dice, miran, en realidad nosotros no hicimos este altar con la intención de adorar a Dios. Lo que quisimos hacer acá es un memorial, que quisimos dejar aquí de alguna manera demostrado que hicimos una réplica del altar porque alguna vez nosotros lo vimos y que nosotros participamos con ustedes de la conquista. No vaya a ser que después de pasados los años, cuando nosotros ya no estemos y esté en nuestra generación, los de su generación le digan a la nuestra que nosotros no tuvimos nada que ver en la conquista y que no somos sus hermanos. Y como un memorial, entonces hemos construido y bueno, fue todo un malentendido, pero dice, y llegaron a los límites del Jordán, que está en la tierra de Canaán, los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés, y edificaron allí un altar junto al Jordán, un altar de grande apariencia. Y los hijos de Israel oyeron decir que los hijos de Rubén, los hijos de Gad y la media tribu de Manasés habían edificado del lado de los hijos de Israel este altar. Y entonces cuando oyeron esto, los hijos de Israel se juntó toda la congregación de los hijos de Israel en Silo para subir a pelear contra ellos. Y enviaron los hijos de Israel a los hijos de Rubén y a los hijos de Gad y a la media tribu de Manasés en la tierra de Gad, a Finés, hijo del sacerdote Eleazar, y a 10 príncipes con él, un príncipe, mandaron allí un ejército en contra de ellos para matarles, lo cuales fueron los hijos de Rubén, toda la congregación de Jehová. Así dice, y le preguntan, llegan ahí y le dice, ¿qué es lo que hicieron? ¿Qué transgresión es esta contra el Dios de Israel para apartarse y no seguir a Jehová? ¿No ha sido bastante la maldad de Peor, por lo de Acán, de la que no estamos aún limpios a este día, por la cual vino mortandad en la congregación de Jehová, para que ahora vosotros se aparten de seguir a Jehová? Bueno, entonces la respuesta de ellos fue lo que les acabo de decir. Entonces los hijos de Rubén lo que le dijeron: Jehová Dios de los dioses, Jehová Dios de los dioses, Él sabe y hace saber a Israel si fue por rebelión o por prevaricación contra Jehová. No lo sabéis hoy. Si lo hemos edificado el altar para volvernos en pos de Jehová, o para sacrificar holocaustos u ofrenda, o para ofrecer sobre él ofrendas de paz, el mismo Jehová nos lo demande. Lo hicimos más bien por temor de que el día de mañana vuestros hijos digan a nuestros hijos: ¿qué tenéis vosotros que vernos? O sea, con nosotros los hijos de Jehová. Bueno, y así fue lo que ellos le dicen, que lo habían hecho como un memorial. Dice, y así vuestros hijos harían que nuestros hijos dejasen de temer a Jehová. Por eso dijimos, edifiquemos ahora un altar, no para holocausto ni para sacrificios, sino para que sea un testimonio entre nosotros, ¿no? Que nosotros participamos de la conquista y que nosotros somos un pueblo hermano para con ustedes. Amén. Y eso fue esto. Ellos igual habían hecho Israel había hecho varios memoriales, muchas veces eso era una costumbre de parte de ellos. Capítulo 24 tenemos la muerte de Moisés.
Ahí recuerdan esto que yo en un momento lo hemos mencionado, yo en mi casa serviremos a Jehová, algo que parece que fuera piadoso, pero no lo es. Es una frase que a mí me hace ruido, porque Josué está a punto de morir, él sabe que su pueblo trae ídolos en medio de ellos, y le tendría que haber dicho, ustedes apártense de esos ídolos, porque después, cuando nosotros vemos toda esta historia, vemos todos los problemas que les trajo a Israel el cargar con estos ídolos. Y Josué, en vez, como gobernante, como guía, como líder del pueblo, en vez de decir, bueno, ahora traigan esos ídolos y vamos a quemarlos acá, le dijo, bueno, tomen la decisión, si quieren tenerlos, ténganlos, y si quieren servir a Jehová, háganlo. No sé lo que hagan ustedes, yo y mi casa vamos a servir a Jehová. Eso no, para mí no es correcto de parte de Josué, ¿no? Entonces es como decirle yo a ustedes, bueno, no sé, yo me voy a dedicar a enseñarle a mi familia la Biblia, usted arréglese, pero usted no es el pastor, bueno, no sé, pero usted haga lo que quiera, o sea, usted siga a Gauchito Gil si quiere, no, o sea, la responsabilidad de Josué era guiar al pueblo y apartarlo de la idolatría. Entonces, por lo tanto, esa frase de, no digo que sea pecaminosa, ¿no? Y queda bien a veces en los cuadros, y los cuadros están muy bien, ¿no? Con Leo. Sí. No, se puede sacar un principio. Sí, puede sacar varios principios ahí, pero bueno, esa es lo que diga. Pero la idea, yo creo que la idea, hermanos, lo que nos tiene que dejar como enseñanza es esto, que nosotros tenemos que ser violentos con el pecado. Tenemos que ser violentos con el pecado. Si hay alguien, por ejemplo, no sé, que está revisando, no sé, tiene cosas en su casa, películas, o sea lo que sea, que sabe que no le agrada al Señor, no puede decir, bueno, está bien, lo voy a sacar de acá, de la biblioteca, pero lo voy a dejar en una caja, en algún lugar. Si no le agrada al Señor, quemalo, tiralo, rompelo, ¿para qué lo vas a guardar? Tenemos que ser violentos con el pecado, no permisivos con el pecado, violentos, ¿no? Y esta es una enseñanza para eso, ¿no? Es lo mismo, claro, que cuando le dice el Señor que si tu ojo te es ocasión de caer, más vale que te lo quites. No está diciendo que debemos quitarnos el ojo, lo que está diciendo es que debemos ser violentos en cuanto a combatir con el pecado, no podemos ser permisivos con el pecado, ¿no? Entonces, si hay algo que está mal, entonces tenemos que ser violentos con eso, ¿no? ¿Para qué lo vas a guardar? La palabra habla de matar al pecado, no así de tajante. Mortificar. Matar el pecado. Ok, entonces eso es una enseñanza que sacamos de esto. Muy bien, terminamos. ¿Alguna pregunta con respecto a esto? Los gabaonitas entran dentro del libro de Josué, ¿verdad? ¿Cómo? Los gabaonitas. Gabaonitas, sí. Sí. Sí, cortamos.